Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a estar contestando algunas preguntas de las que me habéis estado mandando. No sé si lo habéis visto, pero por redes sociales he mandado el aviso de oye, si alguien tiene dudas, si alguien tiene preguntas paleontológicas, preguntas sobre dinosaurios, porque os surgen o porque tenéis a los peques en casa y de repente os sueltan preguntas, pues me las lanzáis y pues os las contestaré en vídeo, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que vamos a ver. Vamos a empezar. Felipe Suárez me dice: siempre me pregunté cómo tragaban los saurópodos de cuello gigantesco. Tenían músculos tochos, se ayudaban con la gravedad, se demoraba una hora en llegarles la comida al estómago. Vamos a ver, todo esto es una pura suposición, porque no tenemos esófagos conservados de dinosaurios saurópodos. Eso es así, no tenemos demasiadas pistas sobre sus tejidos blandos, pero nosotros mismos y todos los vertebrados tenemos una serie de músculos en nuestros esófagos y en nuestro sistema digestivo que son los responsables de los movimientos peristálticos. Por ejemplo, tenemos un músculo palatofaríngeo, un músculo llamado bucinador que dirige lo que es el bolo alimenticio hacia la faringe, y de hecho a la hora de tragar los músculos que están implicados son los músculos contractores de la faringe, con lo cual es de esperar que en su caso pues fuese algo parecido. Ten en cuenta que los saurópodos, por lo que sabemos, no procesaban la comida, sino que arrancaban hojas y las tragaban sin demasiado procesar, con lo cual tampoco es que tuvieran la boca llena de un bolo alimenticio hasta que hicieran una bola y la tragaran, sino que irían tragando, entiendo que irían tragando vegetación poco a poco. Esta imagen típica de los saurópodos masticando que vemos en las películas no era real. La masticación tal cual suelen ponérsela a los dinosaurios es una masticación muy mamífera. Había algunos dinosaurios que masticaban, pero son de otro linaje, son ornitisquios. Los saurópodos, por lo que parece, no procesarían comida y tragarían hojitas y frondes, así, más o menos a las bravas. Me pregunta Ice Shadow 89. En el videojuego Jurassic World Evolution, del que estuvimos haciendo un gameplay hace un par de días, Ian Malcolm dice que el diseño del Allosaurus es el más optimizado como cazador. En el mundo real, ¿cuál sería el dinosaurio no aviano con un mejor diseño para la caza, en su opinión? O sea, en la mía, entiendo. ¿Y cuál es una verdadera obra de arte evolutiva? A ver, a mí me gusta decir siempre que todas las especies de animales están bien adaptadas en su medio. Básicamente, normalmente las especies se encuentran en una especie de éstasis evolutiva en la que cambian poco, se mantiene más o menos una variabilidad interna y están bien adaptados. Entonces, para su función, para el nicho que ocupan en su ecosistema, están bien y son una maravilla evolutiva en sí mismas. De manera que todos los dinosaurios, pues en su momento, hasta que cambiaron las condiciones y pues se extinguió la especie que fuera, mientras estuvieron vivitos y coleando, mientras esta especie estaba perfectamente adaptada a su ambiente, era en sí misma una maravilla evolutiva, estaba bien adaptada. Respecto a cazador, inciso, en la naturaleza no siempre se es o cazador o carroñero, básicamente si eres carnívoro comes lo que te pillas, aunque sí que es verdad que algunos tienden más a cazar que otros. Pero dejando eso de lado, me parece que sí, que Allosaurus es un buen ejemplo de una especie de cuerpo de dinosaurio depredador bastante óptimo, porque más o menos es grácil, más o menos tiene aún un buen tamaño de manos con sus garras, tenía una capacidad de abrir la boca bastante. Sin embargo, por otro lado, los tiranosaurios ya tienen una mordedura mucho más fuerte. Digamos que hay diferentes especializaciones, y si te fijas, los tiranosaurios que tienen esta especialidad de mordedura más fuerte y cuello más fuerte tienen ya menos brazo. Entonces creo que todos los grupos de dinosaurios carnívoros estaban más o menos bien adaptados a su dieta carnívora, solo que unos se especializaban en una cosa u otra. El grupo de los alosauroideos eran más de agarrar y morder, y el grupo de los tiranosaurios eran de morder a lo bestia y ya agarrar no. Entonces, pues vaya usted a saber, no sé. No me gusta a mí eso de categorizar cuál es mejor que otro. Yo creo que todos están muy bien adaptados y todos tienen su función y su nicho perfectamente agarrado. Esta es buena. Me pregunta Libertad Nicara
¿Por qué si antes la Tierra era una sola, la famosa Pangea, por qué no en todos los continentes y países existieran los dinosaurios? Primero, no todos los continentes y países que vemos en la actualidad, en la época de los dinosaurios, o sea, durante el Mesozoico, tenían tierra firme. Lo que ahora es tierra firme puede que en el pasado fuese plataforma continental. Entonces, esto por un lado, no todos los países o continentes tenían tierra firme, pisable por dinosaurios, entonces. Segundo, cuando los dinosaurios vivieron, Pangea ya se había empezado a fragmentar, ya estaba fragmentada en la Eurasia y Gondwana y se fue fragmentando todavía más. Y de hecho, durante el Cretácico vivieron muchísimos dinosaurios súper famosos. Durante el Cretácico de Pangea ya no quedaba nada. De hecho, ya se había abierto incluso el Atlántico, con lo cual teníamos América a un lado, ya teníamos Eurasia por otro. Y en ese ambiente, pues ya los dinosaurios que existían eran diferentes unos de otros. Repito, incluso ahora, incluso en el Cretácico, con una distribución de los continentes que remotamente ya recuerda a la actual, había áreas que estaban sumergidas, había áreas que estaban emergidas, áreas en las que podían vivir los dinosaurios y áreas en las que no. Como tal, Pangea, la Pangea Fetén que tienes en mente al plantear esta pregunta, de hecho, como mucho al principio del Triásico podía existir, pero estamos hablando ya de Paleozoico más bien, porque a lo largo del Mesozoico ya era más bien la Eurasia y Gondwana y se fue fragmentando mucho más. Y por cierto, en todos los continentes se han descubierto dinosaurios, hasta en la Antártida. Esta pregunta es muy curiosa y tiene relación con paleoarte. ¿Puede que algunos dinosaurios no avianos tuvieran carúnculas? ¿Se ha conservado alguno con esta característica? La carúncula, para los que no sabéis esa palabra lo que es, de hecho es una palabra muy poco habitual. Se trata de esta especie de abultamientos que llegan incluso a colgar, que son puro tejido blando que tienen algunas aves, como por ejemplo el mal llamado moco de pavo. Vale, pues eso es una carúncula. Entonces, a día de hoy, hasta donde yo sé, no hay ningún yacimiento de conservación excepcional, que son los únicos en los que podemos tener impresiones de la forma de tejidos blandos que normalmente no se conservan. Hasta donde yo sé, no hay ningún yacimiento de conservación excepcional en el que se observen carúnculas en dinosaurios, avianos o no avianos. Entonces es imposible de saber a día de hoy. ¿Se representa muchas veces en paleoarte? Sí, he llegado a ver dromeosaurios, raptores con estas carúnculas, estos mocos de pavo y demás. A mí personalmente, a mi gusto, me molestan a la vista. Me parece muy feo. Pero no lo sé. No tenemos ni la más remota idea de si habría alguna especie de cosa parecida en sus caras. Esto nos lo preguntaba Alexonauta y nos lanza otra pregunta. Otra cosa que me gustaría saber es cómo se hace una prospección. Vale, una prospección, para los que no lo sepáis, no estéis familiarizados con este término, es básicamente la búsqueda de fósiles, la búsqueda de yacimientos nuevos. Y no lo hacemos a lo loco. Básicamente tenemos la suerte de que nuestros colegas, los geólogos, ya se han encargado de estudiar la superficie terrestre, por ejemplo la superficie de nuestro país, en busca de donde hay yacimientos minerales y recursos minerales y mapeándola perfectamente, creando los mapas geológicos en los que tenemos un mapa, como un mapa topográfico, un mapa normal de la geografía, en el que podemos observar qué tipo de roca aflora en cada sitio. Los geólogos, al identificar el tipo de roca, también identifican la edad de estas rocas. Y es del estudio integrado de todos los afloramientos de rocas cómo se hacen estos mapas geológicos, se hacen reconstrucciones de qué capas están por encima de otras, para saber cuáles son más antiguas, para saber cuáles son más nuevas. Llevamos décadas y siglos estudiando esto, bueno, llevan los geólogos estudiando esto, de manera que han llegado a afinar muy bien qué tipo de rocas se forman en diferentes lugares, en diferentes ambientes sedimentarios. No es igual una roca que se forma en un fondo marino que una roca que se forma en un ambiente de playa, que una roca que se forma como el fondo de un lago, y además las edades de estos. Entonces, cuando queremos hacer una prospección, lo primero, no os estáis esperando esta respuesta, lo primero es pedir permiso. Sí, señor, hasta los paleontólogos profesionales tenemos que ir al gobierno y pedir un permiso de prospección a patrimonio y a quien sea el dueño del terreno, sean terrenos estatales, sean terrenos locales, sean terrenos privados, hay que pedir permiso para acceder. Y hay que pedir permiso a patrimonio porque si aparece un fósil habrá que recogerlo y llevarlo al museo correspondiente, y para eso hace falta un permiso del Departamento de Patrimonio o Cultura o quien sea, dependiendo de cada lugar, de cada país o cada comunidad autónoma. Una vez tenemos ese permiso, entonces
lo que hacemos es ir al lugar. ¿Y a qué lugares vamos? Básicamente nos cogemos esta información recopilada por los geólogos, estos mapas geológicos y estos informes sobre los afloramientos geológicos, y buscamos rocas que sean del ambiente y de la edad que nos interesan. Por ejemplo, yo para buscar dinosaurios tendría que buscar rocas del Mesozoico y rocas formadas en ambientes continentales o de transición. ¿Qué significa eso? Que si son rocas formadas en un fondo marino es muy difícil que encuentre, primero, restos de vertebrados. Suelen abundar más los invertebrados. Y por supuesto imposible que aparezcan de dinosaurio. Entonces tendré que buscar afloramientos de rocas continentales o de transición. O sea, rocas formadas en los lechos de lagos, de ríos o de playas o estuarios. Y allí sí que es más probable que aparezcan enterrados restos de dinosaurios y de otros vertebrados terrestres. Y aún así, la prospección es empezar a patearte el campo con tu mochila y tu bocata, y hasta que no encuentras como tal un fragmento de hueso, no se produce como tal el hallazgo de un yacimiento. En realidad tenemos que patear y patear y patear cientos y cientos y cientos de kilómetros para encontrar yacimientos. ¿Qué pasa? Que ya por deformación profesional, por tu propia experiencia, ya empiezas a identificar qué rocas tienen mejor pinta que otras. Pero eso es algo pues que los geólogos y paleontólogos, se suele decir que sabe más el diablo por viejo que por diablo, pues al final es lo mismo. Una vez has visto muchos yacimientos, has excavado muchos yacimientos y tienes bien grabada en la mirada, en tu memoria y en tus ojos cómo es la roca en la que aparecen ciertos fósiles, cuando veas una roca parecida, pues tus ojos se van. La cabra tira al monte. Y básicamente así es como se hace una prospección, pero recuerdo, todo empieza por permiso. Pregunta de Juanma el Taqui. ¿Qué es más antigua, la tortilla de patata con cebolla o sin? Ay, ¿en serio? Yo diría que sin cebolla, ¿no? Las cosas sencillas suelen venir primero y luego ya se complican. Pasamos. Aquí hay unas cuantas juntas de Murdoch Loco Aullador. ¿Qué porcentaje de dinosaurios hemos descubierto versus contra el porcentaje que quedaría por descubrir? Y después más preguntas. Te contesto rápidamente esta. Nunca me gusta hablar de porcentajes de lo que hemos descubierto y lo que no, porque no tenemos ni idea de la cantidad de especies que vivieron en el pasado. Lo único que podemos hacer es aproximaciones, sabiendo las que existen hoy en día, y aún así estamos hablando de que al hablar de dinosaurios estamos hablando de 150 millones de años. Ten en cuenta que cuando hablamos de las especies que viven actualmente estamos hablando de un punto concreto en el tiempo, y aquí estamos hablando de un lapso de 150 millones de años. No me gusta hablar de porcentajes. Otra pregunta que nos lanza Murdoch: ¿por qué los dinos más pequeños que podrían alimentarse de cualquier cosa no sobrevivieron a la época post-impacto del meteorito? Es muy buena pregunta porque de hecho desde hace poco sabemos que además de las aves hubo al menos dos otros grupos dentro de los dinosaurios más cercanamente emparentados con las aves que desarrollaron o vuelo o planeo. Hubo algunos dromeosaurios, algunos raptores de pequeño tamaño que desarrollaron alas muy grandes en brazos y piernas, como por ejemplo los microraptorinos, Microraptor y sus parientes cercanos. Y también os dejaré por aquí el enlace, están los Scansoriopterígidos, dinosaurios que habréis visto reconstrucciones, pues son reales. Estos bichos existían de verdad. Estos dinosaurios, también muy cercanamente emparentados con las aves, alargaron los dedos de la mano y formaron una especie de ala membranosa parecida a la de los pterosaurios o a la de los murciélagos, y también estaban completamente emplumados y demás. Estos bichos también habrían desarrollado alguna especie de vuelo o planeo. Entonces, tuvo que ser más eficiente o tuvo que darles más ventajas evolutivas el estilo de vuelo de las aves que el de estos otros maniraptores, dinosaurios muy cercanamente emparentados con las aves, porque ellas sobrevivieron y los otros no. Eso es así. Yo creo que en ese aspecto igual el vuelo de las aves era más eficiente y les permitía ya no solo planear y moverse de árbol en árbol o por distancias cortas, sino incluso hacer vuelos de distancias largas. Si empiezo a pensar en qué tenían las aves que no tenían el resto de vertebrados, que no sobrevivieron, y posiblemente sea una mayor facilidad de movimiento por el vuelo, el hecho de también ser pequeñas entonces, porque también volaban los pterosaurios, pero palmaron. Entonces, el ser pequeñas, necesitar pocos recursos, poder moverse mucho hacia las áreas diferentes en las que podían encontrar el alimento, puede que estos otros dinosaurios que planeaban o medio volaban no pudieran llegar a cubrir grandes distancias. Puede, no lo sé. Es una hipótesis que lanzo, digo yo.
Y respecto a los no avianos, pues, y a los que no estaban tan cercanamente emparentados con las aves, pues directamente pues tampoco podrían moverse, digamos, esas grandes distancias que las aves también. Piensa en las aves hoy en día, las aves migran, las aves en realidad se alimentan con poco, son de tamaño más o menos pequeñito, de manera que ante una crisis así son muy versátiles, pueden alimentarse de muchas cosas y pueden moverse fácilmente para encontrar alimento en lugares más propicios que otros. Puede que fuera su ventaja, creo yo. Me pregunta Fossil Productions si quiero iniciarme a ser un paleontólogo aficionado, ir al campo en busca de fósiles y meterme en el tema de forma más profunda, ¿qué recomiendas hacer? De verdad que me quiero dedicar a esto y querría dar mis primeros pasitos. Pues mira, Fossil Productions, no sé exactamente dónde vives y más o menos las leyes y permisos son diferentes en cada país, incluso en regiones autonómicas también cambian estas cosas, pero si realmente quieres ser paleontólogo aficionado, lo que yo te recomendaría es primero que leas mucho. El conocimiento nos da poder. Y segundo, que vayas de la mano de paleontólogos profesionales. ¿Por qué? Hablando desde mi experiencia aquí en España tú no puedes, por ley de patrimonio, tú no puedes ir al campo y recoger fósiles, seas paleontólogo o seas aficionado. De hecho, lo acabo de decir al contestar otra pregunta, para ir a hacer una prospección o incluso una excavación ya que hacemos año tras año, siempre tenemos que tener permisos en regla, permisos al gobierno. Entonces, como aficionado tú no puedes pedir un permiso porque no tienes una institución, pero si digamos vas de la mano de paleontólogos profesionales, puedes acompañarles en las prospecciones, puedes acompañarles en las excavaciones, siempre que ellos te den el visto bueno, porque ellos sí que pueden solicitar estos permisos oficiales a los gobiernos. Como tal, no se puede ir al campo a recoger fósiles, no se puede. Si te gusta mucho la paleontología, pues lee mucho y date buenos paseos por el campo, aprende a identificar los tipos de rocas, aprende qué rocas pueden tener fósiles o cuáles no, pero no puedes como tal recoger fósiles por tu cuenta. Deberías estar en contacto con paleontólogos profesionales para poder acompañarlos al campo y así pues podrías realmente participar de este trabajo de recogida de fósiles o incluso de su excavación. Y creo que ya está de momento, ¿no? Pues nada, hasta aquí esta sesión de preguntas y respuestas. Recuerda, puedes seguir mandándome por redes sociales o incluso por aquí mismo. En estos comentarios del vídeo puedes dejarme tus preguntas y haré recopilaciones estos días y os las soltaré, las respuestas, así, a lo bestia. Así estaremos entretenidos y nos quedamos todos en casa bien seguros. Muchas gracias, recuerda, dale a la campanita, dale a suscribir, todo eso, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! You didn't say the magic word.